genial y espero que los que no lo pudieron disfrutar, lo puedan disfrutar completamente. Es importante para comenzar este trabajo que vamos a generar, que es un trabajo de verdadera sanación, hacer que comprendamos que si verdaderamente queremos cambiar, necesitamos comprender cuál es el proceso de cambio. El aprendizaje es crear conexiones sinápticas. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo me pregunto, ¿qué pasaría si? ¿Qué sucedería si esto no fuera así? Cuando yo genero una duda en mi cerebro, se van a generar conexiones sinápticas y vamos a pasar de 1300 conexiones a 2600. El que descubre esto es Eric Kandel, premio Nobel de Medicina del año 2000. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada vez que nosotros nos planteamos la posibilidad del cambio, generamos una acción en nuestro cerebro que cambia y que aumenta la hiperplasticidad cerebral. Esto llega hasta tal punto que inclusive Andrew Newberg dice que nosotros, a partir de este proceso creativo que se da con la duda, con la pregunta, con la idea nueva, con el pensamiento nuevo, podemos inclusive llegar a reprogramar nuestros genes. Si yo cada día que me levanto con la misma actitud, cada día que me levanto con la misma tristeza, pensando exactamente igual, sintiendo exactamente igual, teniendo las mismas experiencias, mi vida va a ser exactamente la misma. No tiene por qué ser diferente. ¿Cuál es el tema de esto? El tema de esto es que si nosotros no hacemos estos cambios lo suficientemente constantes, lo que va haciendo es que la sinapsis cerebral se va endureciendo y al irse endureciendo hay menos posibilidades de cambiar. Por eso es fundamental comprender en este momento que nosotros podemos cambiar si cambiamos nuestras ideas y nuestras creencias. La neuroplasticidad se genera a partir de la repetición y la repetición genera un continuo de nuevas neuronas, nuevas sinapsis reforzadas y sinapsis debilitadas, que es cuando desprogramamos. Entonces, el trabajo que vamos a hacer hoy tiene esta intención. La intención que tiene es que nosotros comprendamos cuál es el proceso creativo y entendamos por qué estamos haciendo esto, y al entender por qué estamos haciendo esto, poder transformar nuestras neuronas, nuestras sinapsis neuronales, generar nuevas redes neuronales y comenzar a transformar nuestra vida en base a lo que nosotros vamos decidiendo hacer. Vamos teniendo nuevas ideas y al tener nuevas ideas vamos a tener nuevos pensamientos. Al tener nuevos pensamientos vamos a hacer nuevas elecciones. Al hacer nuevas elecciones vamos a generar nuevos comportamientos. Al generar nuevos comportamientos vamos a tener nuevas experiencias. Y al tener nuevas experiencias vamos a tener nuevas emociones. Y esas nuevas emociones nos van a llevar a nuevas ideas. Y así el ciclo va constituyéndose de manera permanente en un motor de cambio en nuestra vida. Esto es lo que pasa siempre, con nuestro permiso y sin nuestro permiso. Lo que yo estoy pretendiendo plantearles a ustedes es que usemos este proceso creativo de una nueva forma, haciéndonos cargo de nuevas oportunidades, viendo la vida de una nueva manera. Lo primero que necesito comprender es que estas ideas, vamos a ver cómo se los planteo, estas heridas estructurales, en realidad son heridas estructurales porque son heridas que se generan en la infancia. Hay 2 de ellas que van a ser muy estructurales y 3 que van a ser como los zapatos, los guantes y el sombrero. Pero todas ellas están basadas en la repetición de una serie de ideas y creencias que están en el inconsciente colectivo y que yo bajé
en mi propio inconsciente individual y que he creído que son heridas que se me han hecho en base a las ideas, pensamientos y elecciones que yo voy haciendo. Estoy tratando de explicar que en realidad estas heridas no son tan reales. No son tan reales porque si estamos aquí con vida, alguien nos dio la vida, porque evidentemente las creencias que hemos estado estableciendo sobre el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia, son o tienen como marco de referencia la información que está en el inconsciente y la información que está en el inconsciente colectivo, que a su vez está siendo nutrido de manera permanente de todas las creencias durante generaciones. Hemos partido de la creencia de que nuestras madres y nuestros padres tienen que ser dadores perfectos. El arquetipo que se ha utilizado como marco de referencia para ver a nuestra madre es la Virgen. Y a pesar de que yo no sea religioso, que sea judío o sea musulmán, esa figura de la madre es una figura de sacrificio, una figura de esfuerzo que va a dar hasta que duela, que es eh, sacrificada, amorosa, generosa. Y en realidad nuestras madres son tan seres vivos como nosotros. También a su vez fueron hijos y hijas de alguien que a su vez fue hijos y hija de alguien y así sucesivamente. Entonces, sin utilizar esta palabra mucho porque no me gusta, al final somos víctimas de víctimas porque nuestras madres y nuestros padres también tuvieron padres y madres que no les dieron a ellos ni llenaron las necesidades que ellos necesitaban llenar. Nuestro padre, su arquetipo es el arquetipo de el Padre, de la divinidad, de Dios. Por supuesto que nuestros padres nunca van a llegar a esos marcos de referencia, a esos moldes, nunca van a poder llegar, ni aunque se esforzaran, no es posible. Cuando nosotros rompemos esos patrones y tratamos de ver a nuestros padres como seres que al igual que nosotros han intentado hacerlo mejor, la historia va a ser diferente. Y esto tenemos que hacerlo por nosotros, no por ellos. Se los digo yo que tuve un padre que fue golpeador, era muy enojón, muy agresivo, eh, creía en el castigo físico y una madre que tenía un daño emocional. Sin embargo, esos dos seres, a pesar de todas sus carencias, trataron de darnos lo mejor. Y lo mejor que nos dieron fue mostrarnos ese camino para que ninguno de nosotros, de mis 7 hermanos, camináramos el camino por donde ellos hubieran o donde ellos pasaron. Nosotros no pasamos por ese camino, tomamos de ellos lo mejor y nos hemos ido a través del tiempo nutriendo nosotros para sanar nosotros nuestras propias heridas, porque al final eso es lo que suele suceder. Lo que suele suceder es que yo tengo que comprender que ellos también estaban llenos de necesidades, de carencias que no pudieron nutrir, porque no tuvieron las herramientas que ustedes y yo hemos tenido. Comencemos por esto, ellos no pudieron acceder a nada de esto. No pretendo con esto minimizar el impacto que esto tuvo en su vida. Estoy tratando de darle una perspectiva más científica, menos subjetiva y más objetiva. Si la herida estructural que yo tengo es producto de la creencia que yo tengo de que debió ser de una manera diferente, entonces si asumimos lo real es que los hechos solamente son, se vuelven de un color o del otro de acuerdo a los anteojos de quien lo ve. Entonces nuestra herida también es subjetiva. La primera de las heridas, o más bien voy a explicar qué son las heridas. Las heridas son los patrones que vivimos en los primeros años y que se van repitiendo en el transcurso de nuestra vida hasta que se convierten en una manera de sobrevivir. Cuando ya está instalado en nosotros estas heridas y su comportamiento
como algo que me va a ayudar a sobrevivir, se va a convertir en mi personalidad. Esto es importante que lo anoten y que lo vean. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando demos el taller de la personalidad, vamos a usar esto como base. La sustancia del cambio va a requerir dos cosas. Una intención clara, que quiere decir que verdaderamente queramos sanar, y estar dispuesto a generar acciones al final de este proceso. Vamos a reconocer cuáles son estas acciones, qué es lo que ha pasado en nuestra vida, pero es importante que antes de entrar en esta parte de la teoría, entendamos que el cambio va a venir de que nosotros tomemos la decisión de hacer algo, tomar una acción. Yo voy a decirles varias cosas para hacer, pero si ustedes no hacen ninguna de esas cosas, es como si hubieran perdido su tiempo estando aquí, porque esto solamente es información que seguramente no la van a encontrar reunida o encadenada de la manera en que yo lo hago, porque esta es mi forma de trabajar. Pero seguramente se van a leer unos cuantos libros o van a estudiar algunas cosas y van a encontrar básicamente la misma información. Porque aquí el secreto no es la información, es lo que voy a hacer con esta información y hasta dónde la voy a convertir en un motor de cambio. Cuando nosotros nos preguntamos qué pasaría si, cuando yo tomo la decisión de generar una acción, el lóbulo frontal, que es el cerebro, el último cerebro que se ha desarrollado, se comienza a estimular y esta parte del cerebro comienza a conectar a su vez con nuevas neuronas, a generar nuevas redes neuronales y de pronto algunas de esas neuronas se comienzan a encontrar y se disparan nuevas reacciones. Aquí se comienza a crear nuevas redes, se comienza a generar nuevas conexiones y de pronto se genera una imagen, con la imagen se genera una idea, de la idea se genera un pensamiento y así sucesivamente. Lo que quiero decirles es que todo este proceso de accionar es el que va a terminar generando las nuevas acciones. Con el trabajo que vamos a hacer hacia el final del taller, vamos a activar todo este proceso y al activar todo este proceso puede ser que mañana ustedes tengan alguna memoria, algún recuerdo, algo que tengan que borrar. Mi recomendación es no se queden en el dolor, trabajen desde la creación y el empoderamiento para poder modificar, porque aunque nuestros padres volvieran su tiempo atrás, ellos no van a poder darnos lo que no tuvieron. Entonces esto es bien importante. Comprendamos con claridad este proceso, idea, pensamiento, elección, comportamiento, experiencia, emoción, ideas. Me han oído en otro taller, el taller de la mente, donde hablamos mucho sobre el lenguaje de la mente. Y el lenguaje de la mente son el autodiálogo, o sea, el producto de todo este proceso y la primera idea que yo creé. Por eso es importantísimo que entendamos esto. Si generamos nuevas ideas, pensamientos y elecciones, esto va a influir en nuestros comportamientos, experiencias y emociones y esto a su vez va a generar nuevas ideas. Estas ideas que vamos a querer cambiar hoy, primero van a comenzar por comprender qué son las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son o es el producto de la interpretación que hice yo de un comportamiento que tuvo alguien en el afuera y que no llenó la expectativa que yo tenía, creada también por el inconsciente colectivo dentro de mí, y que al no ser satisfecha se convirtió en una experiencia traumática. Porque la experiencia es traumática, no necesariamente. Suelo contar aquí el tema del abuso sexual, que es una de las cosas que genera más heridas y más con mayor profundidad en la infancia. Si estamos en Occidente, el abuso sexual
es una tragedia, es un trauma. Las personas que lo hemos vivido, hemos pasado por ahí y durante mucho tiempo tuvimos que trabajar para deshacernos de ese trauma. Sin embargo, si estamos en algunas tribus africanas, vamos a darnos cuenta que eso se convierte en una bendición. ¿Eso quiere decir que ese hecho es bueno o malo? No. Eso quiere decir que ese hecho solo es. Y depende de dónde esté, depende de quién lo esté evaluando, va a ser traumático o no va a ser traumático. En nuestro lado es traumático, en otras partes del mundo es una gran bendición para esa niña. ¿Fue que pasó algo diferente? No, no pasó nada diferente. Lo que pasó es que la apreciación del mismo hecho es distinto. ¿Cómo contaminan estas heridas mi vida? Generando dependencia, generando ofensas, narcisismo, temas de confianza, actitudes introvertidas o extravertidas, magia, intimidad, falta de disciplina, adicciones, compulsión, distorsiones mentales, oquedad, apatía y malas relaciones. Inclusive esto va a afectar mi relación con el dinero, mi relación con las parejas, mi relación con la familia. Las heridas estructurales son estructurales porque son básicas y adaptativas, pero pasamos por ahí y las vemos como nuestra tragedia personal. Y si seguimos sintiendo que son tragedias personales, lo que va a terminar pasando es que vamos a recibir tragedias personales. Porque si repetimos lo mismo vamos a obtener. El cerebro es un registro del pasado. Y si queremos crear algo diferente, debemos crear un nuevo futuro cada día. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tratar de visualizar, de tomar una visión radicalmente diferente de lo que hemos entendido hasta hoy. Las heridas en la infancia son esos patrones repetidos según lo que vivimos en nuestros primeros años de edad y la interpretación que le dimos a esas experiencias de vida que tuvimos. Las heridas son experiencias que se viven en la infancia y que nos van a hacer desarrollar ciertas conductas que según nosotros las necesitamos para sobrevivir. ¿Por qué creemos que las necesitamos para sobrevivir? Creemos que las necesitamos para sobrevivir porque nacemos dependientes. Somos los únicos mamíferos que nacemos dependientes. Sentimos y creemos que esos dos personajes que están ahí tal vez no entiendan muy bien quiénes somos y esto nos pone frente a la ansiedad y la angustia de tener que convencerlos que nos ayuden a sobrevivir. Y por eso posteriormente, cuando ya hemos tenido 1 o 2 años de edad y comenzamos a plantearnos nuevas posibilidades, el cerebro frontal comienza su desarrollo y de aquí lo que hablábamos hace un rato, las nuevas conexiones neuronales, las nuevas redes neuronales y por supuesto los nuevos datos que se bajan al sistema nervioso central y periférico generando una nueva reacción. Como les decía hace un rato también, su niño interior herido contamina su vida de todas las formas posibles: dependencia, ofensas, narcisismo, temas de confianza, en todas las áreas de nuestra vida. ¿A qué me refiero con la magia? Porque es un término que quiero explicar. Cuando nosotros creemos que tener dinero nos va a hacer felices, o que alguien nos quiera nos va a hacer felices, o que algo afuera, si algo afuera cambia, nosotros vamos a tener bienestar, completud, paz y felicidad. Estamos creyendo en la magia. ¿Por qué? Porque eso no es posible. La única posibilidad, el único que sabe exactamente cuáles son sus vacíos somos nosotros y por lo tanto somos los únicos que podemos hacer esto. Un acto mágico es tomar pastillas. Tomar pastillas de alguna manera pone afuera la solución de aquello que me está pasando en mí, a mí. Y además está basada, ese mecanismo, esa pastilla que me quita el dolor de cabeza, está basada
en la creencia de que el dolor de cabeza, el cáncer, lo que sea, tiene el mismo origen para todos. Y eso no es real. Nosotros estamos quitando un síntoma y no estamos quitando el origen. El origen de esa desarmonía en el campo físico tiene mucho que ver con estas heridas estructurales. La primera herida, la herida de rechazo, se genera en el vientre materno. Esto no siempre lo van a encontrar así. Quien descubre esto se llama Alexander Lowen. Y Alexander Lowen lo que hace es recordar que estas heridas cubren los primeros años de nuestra vida, pero en el resto de nuestra vida va a activarse, y cada vez que se activa va a ser como abrir un almohadón y abrirle el zipper. Comienza siendo una heridita al inicio y termina siendo una herida de todo el tamaño de nuestra psiquis. Por eso es tan importante comprender dónde se genera esta herida. Tenemos que entender que nosotros somos concebidos y entramos en la concepción con una certeza. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de diferentes encarnaciones. Me han oído decir en otros talleres que en el alma aún hay ego, porque le decimos mi alma que viene de estar encarnada, que pasó por el espacio entre vidas y que toma la decisión de venir a este cuerpo, en este vehículo, a tener esta experiencia, pero viene con miedo a ser rechazado. Entonces, la herida de rechazo se refiere específicamente a la experiencia donde sentimos que no fuimos completamente aceptados por nuestros cuidadores. Ahora imagínense una persona que tiene 15 años, un papá que tiene 19 años, y de pronto estos dos seres se juntan y se embarazan. Ella siente un miedo terrible por estar embarazada. Él siente ganas de salir en carrera porque está perdiendo su libertad, está perdiendo su independencia. Esa sensación de miedo y rechazo el bebé la vive como un rechazo. Y si a mí me rechazan estando en el vientre, mi mayor miedo va a ser que me abandonen, que es la herida que sigue, y que la voy a vivir como si fuera una realidad. Esta herida de rechazo genera angustia. La angustia se establece en nosotros en el vientre de nuestra madre. Esta percepción de que estos hechos pueden haberse dado a partir de una experiencia real, o sea, mis papás verdaderamente no estaban preparados, quisieron abortarme, o también ser el resultado de una experiencia que fue interpretada como una posibilidad de rechazo. Quizá en un momento no pudimos entender verdaderamente qué es lo que estaba pasando con nuestros cuidadores y no nos tocaba entenderlo, pero lo que sentimos fue que esta sensación de rechazo nos va a llevar a desarrollar ciertos patrones que por sí mismos van a generar una gran confusión y un gran cambio en nuestra vida. Por ejemplo, la herida de rechazo en la primera infancia va a hacer que biológicamente nosotros creemos físicamente músculos espásticos, un cuerpo mucho más endurecido. Ustedes pueden ver algunos niños que son muy blanditos y otros niños que son muy firmes. Esta firmeza muscular que se da en el cuerpo se genera porque estoy generando como un caparazón para estar listo para correr. La herida de rechazo, el efecto, el síntoma que va a generar en el desarrollo de mi vida va a ser la búsqueda de la perfección, el tratar de no equivocarnos, el tratar de nunca ser criticados. Y esto se vuelve muy doloroso porque normalmente la persona que tiene una herida de rechazo
quien más, quien más se critica es ella misma. Tiene altos estándares de funcionamiento y constantemente cuando no cumple con esos estándares de funcionamiento de la manera adecuada, lo que va a hacer y lo que va a sentir es sentir que no es suficiente. Y si yo no soy suficiente y me siento insuficiente por el resto de mi vida, lo que se va a establecer en mí es una depresión. Y esto es importante que lo comprendan, porque si ustedes tienen una depresión, si conocen a personas que tienen una depresión, es que hay un sentido de insuficiencia, de no pertenencia y de no tener una razón para estar vivos. Entonces, el que falten estos tres elementos va a generar va a aumentar la herida de rechazo y va a generar una depresión crónica o permanente. No quiere decir esto que solamente la depresión crónica o permanente es el síntoma de la herida de rechazo. No, una depresión sonriente puede ser también el síntoma de la herida de rechazo. Una depresión evasiva o una depresión ansiosa también puede ser el síntoma de una herida de rechazo, pero también de una herida oral. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, esta sensación de ser hipercrítico, hiper perfeccionista, de tratar de que todo sea de la manera adecuada y correcta, nos está hablando de que tenemos atrás en nuestro papel tapiz, en la parte más profunda de la estructura básica psíquica, un temor al rechazo, y eso construyó una herida profunda en el eje central de nuestra vida. Pero aquí quiero ser clara con esto. Esta herida profunda la tenemos todos. No hay ninguno de nosotros que no la tenga. Por muchas cosas, pero no hay ninguno de nosotros que no la tenga. Y una de las razones es que además necesitamos esa herida estructural para poder adaptarnos, para poder ser seres sociales, para poder trabajar y relacionarnos adecuadamente, protegiéndonos adecuadamente y permitiendo y comprendiendo lo que le pasa al otro. Ser complacientes, ser excesivamente complacientes, tener esta tendencia de evitar desagradar a las personas para que nunca se molesten con nosotros. Esto ustedes lo pueden ver mucho, yo lo veo mucho en la consulta cuando lo que se genera es una relación de pareja donde aquel esposo, después de los primeros años, comienza a guardar silencio y escoge no decir nada para no tener ninguna confrontación. Esto habla de una herida de rechazo muy importante y muy fuerte. No ser auténticos en nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Seducir, transformar, tratar de ser tan adaptables que vamos a coger lo que verdaderamente necesitamos o queremos y lo vamos a dejar en el último recipiente de nuestra vida. Ya vamos a ir poniendo en ese último recipiente tanto lo que queremos, tanto lo que necesitamos, tanto como lo nombramos, tanto como lo sentimos, que inclusive podemos desarrollar, y esto ya también va a hablar de la segunda herida, esto puede ir hablando de que nosotros vamos distrayéndonos, no es, tomando distancia de nuestras propias emociones hasta que haya una distonía, una alextimia, una incapacidad para nombrar y para sentir mis emociones. Esto comienza con la herida del rechazo. La herida del rechazo se llama herida estructural esquizoide. Es importante que sepan el nombre porque como ahora se pusieron de moda en los últimos años, cambiaron los nombres y a mí me apena pensar en que no necesariamente tiene que haber sido consciente, pero se le dejó de dar el crédito a quien desarrolló
toda esta teoría y la construyó amorosamente el maestro maravilloso, espectacular, como fue Alexander Lowen, el padre de la bioenergética. Entonces, esta herida de rechazo es una herida estructural que todos tenemos. Unas veces la tenemos muy grande, otras veces la tenemos muy pequeña. Si la tenemos muy grande, vamos a presentar algunos desórdenes. Si la tenemos más pequeña, podría inclusive parecernos que no la tenemos. Cuando esta herida es muy profunda, cuando es absoluta y totalmente profunda y con una gran incapacidad para cerrarla, se va a desarrollar la esquizofrenia. Por eso se desarrolla entre los 17 y los 18 años, porque cuando vamos terminando nuestra adolescencia y hemos pasado por ese espacio, ese desierto del adolescente donde quiere saber quién es y cómo es, no encuentra marcos de referencia adecuados y se hace una incisión en su psiquis al punto de que lo que pasa es que me divido. Eso es lo que sucede con esta herida estructural. La segunda herida estructural se llama herida estructural oral y la herida estructural del abandono. Tiene un impacto directo sobre la autoestima. ¿Por qué? Porque mi mayor miedo durante la herida de rechazo es que me abandonen. Y entonces entro al nacimiento como una expulsión y es exactamente lo que sucede. Tanto es así que nos dicen que el trabajo de parto es una expulsión. El abandono se refiere a esta sensación de soledad absolutamente profunda. Puede ser porque una de las heridas parentales no estuvo presente o porque no hubo una conexión emocional profunda, porque mamá tuvo depresión posparto, porque papá se tuvo que ir, porque a mamá la dejaron en el hospital. Y entonces este bebé lo que va a sentir es una profunda y absoluta ansiedad, pero total y absoluta ansiedad que genera, junto con la angustia, una gran, tiene como consecuencia una gran compulsión y una gran adicción, y de ahí la gran dependencia. Es importante que entendamos también que esta herida de abandono también la tenemos todos. Está en la viga central de la estructura psíquica de quienes somos. ¿Por qué razón? Porque además nacemos, pasamos por esto que interpretamos abandono y estamos ahí frente a aquellos dos seres. No sabemos cuál es el idioma que hablan, no sabemos si van a entender cuando lloramos, qué es lo que necesitamos. Hay un gran abismo de distancia entre esos seres que son mis cuidadores y yo. Entonces yo tengo una profunda ansiedad de ser entendida, de ser comprendida, de ser nutrida, de ser aceptada, de ser contenida. Pero no sé si puedo confiar en ellos y muchas veces ellos no son confiables. No son confiables porque son muy jóvenes, no son confiables porque son muy viejos, no son confiables porque no querían ser padres, no son confiables porque me tienen o me tuvieron porque no les quedó más. Todas estas reacciones generan en el niño una serie de respuestas que a lo largo de los años se pueden convertir en una patología profundamente seria. La herida oral en la parte más profunda de su ser, si tenemos una herida oral muy profunda, tanto que se vuelve una patología, la patología que va a generar son los procesos psicóticos, o sea, la locura. La herida estructural de rechazo, la herida estructural esquizoide, genera esquizofrenia. La herida estructural de abandono, la herida estructural oral, genera psicosis. Pero esos son los casos excesivos. En medio de esto van a haber un montón de matices. Es como una acuarela que va a tener diferentes tonos y diferentes colores. Estas figuras parentales en las que yo no pude confiar, puede ser que luego se volvieron confiables y eso hace que mi herida de abandono se haga más pequeñita. Pero resulta que tengo 16 años y de pronto, no sé por qué, oigo a mis padres discutir y la respuesta que hay al final es que mi madre coge una valija y se va.
no se despide de mí, no sé yo por qué se fue. Esa sensación, aunque esté más grande, de haber sido abandonado, de no haber sido informado de lo que pasaba, esa herida de abandono se va a convertir posteriormente en una serie de comportamientos que es necesario reconocer para ver cuál de las dos heridas estructurales adaptativas es la que domina en mi ser. En la niñez es probable que las experiencias de abandono se tomen de manera personal y por supuesto nos puede llevar a desarrollar programas muy complejos. Una sensación de abandono es una niña que viene de otro país, que le cogió mal de estómago, vómito, diarrea y la traen y la meten en un hospital de niños y la madre no puede quedarse ahí. Ella no tiene por qué entender por qué la madre se queda afuera. Ella lo que ve, lo que recibe es que ella está ahí, le están haciendo cosas que le generan dolor y mamá no está conmigo. Y lo que este niño o esta niña piensan, así como en la herida anterior de rechazo pensé que era insuficiente, que no pertenecía, que no tenía un propósito en mi vida. En la herida estructural de abandono, lo que se va a generar es yo no soy suficiente y por lo tanto, como nunca nadie va a cuidar de mí, cuando alguien aparezca y cuide de mí o me dé una señal muy pequeña de que tiene interés en mí, yo me voy a tomar a él y no me voy a soltar, porque esta oportunidad puede ser que no vuelva a pasar para mí. Sentirme tan insuficiente, sentirme tan poco digno de ser amado, es algo profundamente doloroso, porque entonces esta factura de la herida de abandono la voy a pasar a mis relaciones, porque cada vez que alguien me vea yo voy a tener la sensación constante de que voy a necesitar sangrar, sacar hasta la última parte de ese otro ser para llenar mi necesidad. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque no importa lo que el otro me dé, el origen de este vacío no se generó en la relación con esa persona. El origen de ese vacío se generó allá en mi momento de nacimiento, cuando mi peor temor se hizo realidad y yo de pronto estoy naciendo y siendo abandonado, porque así lo registro. Entonces esto es importante entenderlo. Lo que va a desarrollar entonces como patrón de respuesta es una gran necesidad de aceptación y podríamos estar muy preocupados por la percepción que los demás tienen de nosotros, estar constantemente atentos para ver si los otros me vieron, si los otros me reconocieron, si los otros saben quién soy, incluso más preocupado por cómo los otros me ven que por cómo yo me veo. Y un ejemplo de esto es el sobrepeso. El sobrepeso es la respuesta a esta herida estructural. Tengo tanto abandono, tengo tanto que cubrirme que entonces me genero sobrepeso y cuando tengo el sobrepeso comienzo a ver hacia afuera, a ver quién se ha dado cuenta de ese sobrepeso y comienzo de una herida a otra a autocastigarme, a automaltratarme. Entonces esto es importante. Por un lado genera una dependencia absoluta, pero también puede generar una hiperindependencia. El depender de otros me va a dar tanto miedo que sencillamente no me voy a entregar. Siempre voy a querer estar distante, siempre voy a querer estar liberado, siempre voy a querer no pertenecer, siempre voy a querer no estar ahí. Y al no querer estar ahí no voy a abrir mi corazón, no voy a poder dar amor porque además no tengo amor por mí, porque considero que soy un ser abandonable y al considerar que soy un ser abandonable estoy evaluándome como si no fuera un ser digno. Entonces la hiperindependencia también, esta distancia emocional que se genera cuando hay una hiperindependencia, esta sensación
de no ser capaz de aceptar cualquier cosa, de no ser capaz de aceptar el amor, el afecto, la atención, el cuidado, minimizar la importancia de las otras personas en nuestra vida. Esto puede suceder o es porque tenemos miedo de que nos dejen. Nos vamos a encontrar fingiendo que las otras personas en nuestra vida no nos importan tanto, aunque en el fondo nosotras sabemos que sí nos importan. Nos da igual si están o si no quieren estar, eso es lo que decimos, pero cuando vamos adentro, después de superar esta etapa y entramos dentro de nosotros, vamos a darnos cuenta asombrosamente que sí nos importaba. Cuando estas dos heridas se generan en igualdad de condiciones, van a comenzar a aparecer los rasgos de bipolaridad y los rasgos de borderline. Es importante comprender esto porque si yo logro comprender esto, también logro lidiar con estas heridas en mi vida, porque ahora sé lo que voy a tener que darme, ahora sé cómo voy a poder acompañarme, no es afuera que tengo que buscar. Mientras yo ponga afuera, voy a eternizar el daño de esta herida estructural. Cuando yo me hago cargo yo mismo, acuérdense, comienzo a ver una nueva idea, una nueva un nuevo pensamiento, una nueva reacción, una nueva experiencia, una nueva acción. Eso es lo que va a generar verdaderamente nuestro cambio. Voy a ver algunas preguntas que están aquí porque si siguen subiendo no las voy a poder ver. Vamos a ver. Las personas están saludando. Muchas gracias. Saludos, saludos, saludos. Muchas gracias por comprender lo que pasó con el sonido. Muchas gracias, Rosa, por ese halago. Soy primogénita y mi papá quería que fuera varón. Eso me pudo haber generado la herida de rechazo. No solo te pudo haber generado, eso seguramente te generó la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque esa sensación de no ser bien recibida genera esa ansiedad que está muy y muy profundamente. ¿Ok? Ahora, la tercera herida, que es el sombrero, por decirlo de alguna manera, es el sombrero, los guantes y los zapatos. Vamos a hablar hoy del sombrero. Ya no es una herida en la estructura psíquica, es una herida que vamos a sobreponer, vamos a poner encima de estas dos heridas estructurales que tenemos todos los seres humanos, unas veces una más grande, otra más pequeña, otras veces otra más grande y otra más pequeña, otras veces las dos en igualdad de condiciones. Y no importa si la igualdad de condiciones es una herida pequeñita o una herida grande, siempre va a generar este estilo de rigidez del bipolar, del borderline, que hace que le sea tan difícil y que tenga una carencia afectiva en la infancia tan profunda. ¿Okay? En mi caso nací. Gracias, muchas gracias, de verdad. En mi caso nací por cesárea y sé que pasé horas para que me viera mi madre. Bueno, ese hecho va a generar una herida de abandono bastante fuerte. No soy la única persona, Daniela, a la que le pasa esto, pero esto que antes se generaba mucho más, hoy se está tratando de minimizar porque genera posteriormente un daño que puede impactar a la sociedad de manera muy dolorosa. Las adicciones se generan producto de la herida de abandono. Entonces, las adicciones son uno de los flagelos actuales de nuestra sociedad. La tercera herida se llama la herida de humillación. La herida de humillación tiene una máscara que se llama el masoquismo. Voy a explicarles esto. La herida de humillación se caracteriza por los ciclos de vergüenza y tiene formas muy particulares porque son bien interesantes, porque nosotros muchas veces vamos a creer que nosotros no pasamos por ahí, que nosotros no vivimos esa herida. No, yo esta no la tuve. No, todos tenemos todas las heridas. Lo que pasa es que algunas se van a repetir
van a hacerse más profundas, va a ser un sombrero más grande, pero todos, y otros una boina, pero todos pasamos por todas las heridas. A mí me sucede que evadir y no sé cómo cambiarlo. Me entristece mucho, me aleja de quien amo y no quiero que sea así. Muchas gracias y saludos de Argentina. Silvana, muchas gracias por estar en Argentina porque tenemos muchas horas de diferencia y entonces yo sé que estás haciendo un esfuerzo por estar aquí. Rosa, soy la segunda y al nacer papá dijo otra niña y se fue porque anhelaba un varón. Bueno, estamos hablando todas de las heridas de rechazo y humillación y ustedes van a ver cómo las heridas se van engarzando de una u otra manera. Y ese irse engarzando lo que va a ir generando en nosotros es la profundidad de estas heridas aún a mayor escala. Mi madre fue irradiada cuando estaba embarazada y le recomendaron que abortara. Solo esa recomendación y el que tu madre la haya digerido y además de que la haya digerido, que vos lo sepas, quiere decir que estas heridas han estado muy activas en vos. Yo nací con forceps y no sé cuál de todas las heridas tengo. Tener las dos primeras heridas como las tenemos todos. Vas a tener que observarte y ver cuál de ellas es la que está más fuerte en vos, pero tener las dos heridas inevitablemente. Mi hijo al nacer estuvo 39 días hospitalizado y es una persona muy neurótica y tiene adicción a la marihuana, no sé cómo ayudarlo. Bueno, lo ideal sería que al final del trabajo vamos a dejar una meditación que dura 15 minutos y ojalá se la pudiéramos pasar a ellos, a él, ojalá él la pudiera hacer, porque en realidad ya no puedes hacer mucho por él, porque si él está fumando marihuana ya es mayor de edad y entonces ni aunque quisieras pudieras hacerlo. La tercera herida, la herida de la humillación, se refiere a la experiencia en la que los cuidadores nos dieron un mensaje abierta o tácitamente de que no éramos suficientes, de que estábamos haciendo mal las cosas, de que no éramos aceptables, de que no éramos merecedores. Y esto nos puede llevar a desarrollar una gran cantidad de patrones. Y esto puede ser muy abiertamente cuando mamá o papá nos dicen sos un inútil, no servís para nada, mejor hubiera tenido, no sé, una mujer, un hombre en tu lugar. Ahí es abiertamente. Y otra más disimulada es cuando yo llego y llamo a papá para mostrarle la torre de cartas que hice y él sonríe como diciéndome, ah, qué bien, y la bota y hace una torre y me dice, así es como se hace una torre. Esa es una herida de humillación. La herida de humillación viene, por supuesto, de los cuidadores o los padres, pero también viene de mis hermanos, cuando mis hermanos se ríen, cuando mis hermanos se burlan, cuando mis hermanos recuerdan, o a mí me pasaba que mi hermano se llenaba el dedo de betún y me pasaba el dedo y me decía, mira, vos desteñís. Eso repetido y repetido y repetido va a hacer que se convierta en una herida de humillación muy profunda y entonces frente a cierto tipo de personas va a aparecer esa herida y me voy a sentir de cierta manera. Voy a leer un momentito aquí antes de seguir con la herida de humillación. Mara, recuerdo que mi madre me humillaba desde niña y de adulta con 45 años trajo a la mesa un hecho vergonzoso para mí. Robé las gafas de la vecina y ella en la mesa con todos habló de ello. Bueno, ese es un ejemplo de cómo la herida de humillación está activa de manera constante, siempre está activándose. Siempre recuerdo una reunión de unas mujeres, yo estaba cerca, no estaba participando de la reunión, pero de pronto una mujer comenzó a burlarse por el tamaño del pene de su hijo de 2 años. Y el niño se fue poniendo tan serio, tan apesadumbrado, que era muy evidente el dolor que esto le estaba generando. O hace muy poco tiempo, creo que inclusive lo conté en otro taller, una mamá está en un centro comercial, en un negocio, en un mall. Yo estoy cerca con mi nieto y mi esposo y
le pega una gritada al niño porque dejó caer la pizza y el niño solo guardó, cerró sus ojos y guardó su vergüenza poniéndose las manos. A mí me impactó mucho porque mi nieto, que tiene 3 años, se le quedó viendo con mucha pena, con mucha compasión, porque no entendía que a alguien le gritaran así. Todo el restaurante del lugar se cayó para oír la gritada de la madre y ese niño se sintió profundamente avergonzado. Amo a mi madre, me va mal en los estudios universitarios, nunca me recibo, hace años estoy y mi madre se enoja mucho conmigo por mi situación. ¿Pueden poner más grande el texto, por favor? Qué lindo taller. Con mucho gusto, Naya. Vamos a tratar de poner el texto más grande. Lo que pasa es que no lo puedo cambiar ahora. eh, Ahorita porque ya está la presentación. Pero vamos a ver si lo podemos hacer y si se los podemos mandar a ustedes, a los que llamen. Yo voy a tratar de pasárselo a Catalina en el WhatsApp de Satori y ustedes la llaman a ella y ella con gusto les pasa esto y también la meditación. Entonces, esta herida de humillación lo que va a generar posteriormente es sentir, cuando está muy profunda, sentir mucho miedo frente a las emociones agradables, tener problemas con el disfrute y el placer, pensar que tal vez no merecemos las cosas buenas de la vida y entonces nos autosaboteamos. Antes de lograr, de tener el logro, nos generamos enfermedades, condiciones de incapacidad para lograr las metas. Eh, esto que ponía esta chica, Ana Leticia da Silva, esta sensación de no termino de crecer, de no termino de tener los logros. ¿Por qué? Porque al final, si yo termino de lograr las cosas, voy a tener que crecer y creo que no soy digno para crecer, creo que no estoy capacitado para hacerme grande, porque mi madre y mi padre todavía los necesito para que me vayan dirigiendo en la vida. Entonces esta herida de humillación es una herida muy profunda. Muchas veces los padres mueren, pero yo quedo con esa herida activa en mí, entonces me va a costar disfrutar, voy a estar tratando siempre de ver las miradas de los demás, lo que los demás quieren para tratar de quedarles bien. Tener una baja autoestima es un resultado directo de la herida de humillación. ¿Por qué? Porque aquí sentimos que no tenemos un gran valor, nos sentimos de alguna manera inferior que los otros, nos puede también aparecer por el otro lado, al otro polo, una tendencia narcisista, un exceso de egoísmo, donde la medida única de mis necesidades la tengo yo, donde yo soy el único que me puede proveer de las cosas que necesito y quiero, porque me siento al final tan poca cosa que no creo que nadie saque su tiempo para darme algo. Tener dificultades con el autocuidado, las personas que tienen diabetes, que tienen presión alta, que no se toman las pastillas, las personas que corren en su carro, que van a altas velocidades, que no tienen un autocuidado suficientemente eficiente, es evidencia una falta absoluta de autovalor. Entonces, esta necesidad o no reconocer las necesidades de mi cuerpo o las necesidades emocionales. Vean ustedes la locura de esto, que muchas veces cuando no sentimos dolor y entonces tenemos un umbral del dolor muy alto, hasta nos sentimos muy bien de tener ese umbral del dolor tan alto, porque sentimos que somos muy valientes. Esto es una seña de una herida de humillación importante. La cuarta herida, la herida de traición. Hola, ¿se puede llegar a sanar todas las heridas? Sí, sí se pueden llegar a sanar. Aquí la pregunta va a ser si puedo cerrar estas heridas. Voy a aprender a vivir con ellas porque ellas van a querer abrirse constantemente. Pero cuando yo tengo una técnica de sanación, cuando el niño comienza a confiar en este adulto para ser cuidado y atendido,
Cada día que pasa de manera acumulativa, el niño va a ir confiando en nosotros y al ir confiando en nosotros va a comenzar a cerrar, a hacerles una telita primero a estas heridas y cada día me voy a ir sintiendo mejor y cada día voy a estar menos susceptible a la opinión de los otros. Cada vez me voy a sentir más nutridor, más autodeterminado, voy a poder tener serenidad, paz y libertad. Por supuesto que esto se puede lograr. El procrastinar se debe a la herida de la humillación y a la herida de la traición. Ya vamos a verlo, pero me gusta mucho su análisis. Ajá, ok. Eh, yo orinaba la cama y mi mamá le contaba a todo el mundo, se burlaban. Ella se reía también y me sentía mal. Así inició y así fue a lo largo de mi adolescencia. Para ella estaba bien, no era algo malo. No, ella no sabía que te estaba haciendo este daño. Pero ahora sí, vos lo sabes. Por lo tanto, eh, vos podés hacerte cargo y vos podés minimizar el impacto que esto tuvo en tu vida. La herida 4, que vamos a pensar que son nuestros guantes, se refiere a la experiencia en la que alguien importante en nuestra vida realiza una conducta que rompe con nuestra confianza. Y esto también puede ser abierto o tácito. Se da en personas con las que hay una dependencia, especialmente en el caso de los cuidadores en las edades pequeñas. Pero también se puede dar en la adultez en relaciones cercanas. Por ejemplo, si mm, un nieto nos dice o un hijo nos dice, no quiero ir a casa de la abuela, no quiero ir a casa de mi padre, y yo vengo y le cuento al padre lo que él me dijo, y además lo hago a escondidas del niño, no habilito al niño para que le diga al padre o al adulto, lo que hago es decirle yo, después de que él me confió a mí su deseo, esa es una traición para el niño. Es una traición para el niño que lo engañe diciéndole que lo voy a llevar a casa de la tía y en realidad lo voy a llevar a casa de la nana para que se quede ahí. Es una traición para el niño cuando yo le dije que llegaba a las 3 de la tarde y llegué a las 5 de la tarde. Hay que tener cuidado con estas reacciones porque todo esto fue generando en nosotros una sensación de que somos traicionables. Y además la primera respuesta que va a tener es desafiar nuestra confianza. No solamente no vamos a confiar en nosotros, sino que no vamos a confiar en el mundo ni en las otras personas. Nos vamos a volver, por lo tanto, profundamente controladores, porque vamos a tener que pensar en todas las variantes para tratar de controlar todas las posibilidades y no volver a ser traicionados. Por supuesto, los celos es una respuesta a la herida de traición. El control es una respuesta a la herida de traición. La rigidez es una respuesta a la herida de traición y de injusticia. Entonces, es muy importante comprender, primero, darle un lugar a ese niño en nosotros que se ha visto traicionado, que se ha visto no validado, que se ha visto no escuchado, no visto. Y después de que nos hemos visto a nosotros, encargarnos de darle a ese niño todo aquello que no recibió cuando era un pequeñín. Podemos tener el deseo de influir en la vida de los demás, en sus decisiones, en su conducta. Podemos volvernos una persona profundamente demandante, autoritaria, que le dice a los otros qué hacer y cómo hacerlo. Tener siempre una percepción negativa de los demás, de que el mundo es un lugar inseguro. Quizá inclusive asumamos constantemente que los demás tienen malas intenciones con nosotros. Tener esta percepción negativa del mundo y poder asumir que el mundo es un lugar complicado, inseguro, en que vamos a tener experiencias negativas frecuentemente. Todas aquellas personas que dudan,
que te dicen que te prepares, que te hablan de que no puedes salir, que las cosas no son confiables, que aquella persona no es confiable, que no deberías dejar eso tirado porque uno nunca sabe. Este tipo de acciones pueden ser hacia otros o hacia mí. Por eso tengo un montón de tarjetas de crédito, porque uno nunca sabe las necesidades y yo no sé si voy a estar capacitado para cumplirlas. Voy a tener que tener este ahorro en lugar de disfrutar, porque uno nunca sabe lo que la vida le depara y no sé si voy a estar preparado. No confío en ese médico al que fui, no confío en Marieta y en lo que está diciendo. Creo que está equivocada y eso no está mal. El que esté mal es que eso se convierte en una razón para que yo dude de otras personas. Entonces, esta herida tiene un gran impacto en mi vida. Estas tres heridas, el sombrero, los guantes y la quinta herida, que es la herida de injusticia, normalmente van a irse alternando y algunas veces van a ser un tipo de cadena que va a ir pasando por mi vida, como si fuera que el spot a veces le da a una herida y otras veces le da a otra herida. Y lo más doloroso es que si nosotros como adultos, siendo padres o abuelos o tíos, no sanamos estas heridas, vamos a pasar esta percepción del mundo a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Vamos con la quinta herida y antes voy a leer algunas de las cosas que están aquí. Mi padre me negó y dejó a mi madre y quería que ella abortara. Aquí hay algunas cosas que me parecen interesantes. Si el padre no quiso estar, es por supuesto, eso genera una herida, pero genera mucho más herida. El saber o el que mi madre me cuente lo que pasó con mi padre, porque en realidad eso no me pertenece a mí, eso le pertenece a mi madre. Pero cuando ella me lo deposita a mí, ahí es donde se genera la herida. Gracias por toda esta enseñanza, muchas gracias. Marieta, gracias por tanta generosidad, gracias a ustedes, de verdad, porque sin ustedes esto no es posible. Saludos desde México. Yo también orinaba en la cama de pequeña, pero siempre escuchaba a mi padre adoptivo decirle a mi madre que me llevara a vivir con mis abuelos. Siempre crecí con ese miedo. Por supuesto, imagínense lo que significa para un niño escuchar, que la madre escucha que el otro adulto a cargo está pidiendo que esa niña se vaya de ahí y vaya donde los abuelos. Puede ser que la experiencia donde los abuelos sea maravillosa, pero igual para mí va a ser muy doloroso esta experiencia. Veo cuánto daño le he hecho a mi hijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que va a ser importante ahora, Olguita, es que usted haga la meditación primero usted y usted comience a sanar esto y cuando usted se sienta preparado puede hablar con su hijo y le pasa la meditación. Esto está, y yo lo he tratado de hacer al alcance de todas las personas. Buenas noches, saludos desde México. Cuando eres adoptado y sabes muy poco de tus padres biológicos, ¿con quién debes sanar tus padres biológicos o con quién debes sanar? ¿Con tus padres biológicos o con los padres adoptivos? En realidad, Alfredo, yo tengo aquí una cosa bien interesante. Yo pienso, siempre he pensado que los hijos de padres adoptivos tienen una gran ventaja y es que tuvieron padres que les escogieron. Si yo fui dado en adopción, los padres de acogida van a venir a mí para escogerme. Entonces, yo sanaría las creencias e ideas que tengo de lo que deberían haber hecho mis padres biológicos. Mis padres biológicos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. No me podían recibir. Van a disculpar un error que hay en esta filmina que dice rojidez en lugar de rigidez. Yo soy disléxica y evidentemente ahí apareció mi dislexia. Voy a tratar de repararlo antes de pasárselo a Catalina. Entonces, Alfredo, esta sensación de haber sido acogido por dos adultos que me escogieron, me debería dar una gran paz en el corazón porque fui escogido y tal vez por producto de las ideas y creencias que tengo
del dolor que genera el haber sido dado en adopción, aunque nunca me he sentado a pensar si verdaderamente a mí eso me duele tanto, hace que tal vez yo no pueda recibir de mis padres de acogida lo que debería poder recibir. ¿Se puede constelar estas heridas? Por supuesto que sí. O a mi niña interior, también se puede constelar la niña interior. Yo hago un trabajo que lo hago con el Juna, con la técnica hawaiana y constelaciones juntas, y constelamos las heridas y el niño interior para poder reconstruirnos, además de tomar la meditación que nos compartirás. Claro que sí, y además podemos hacer esta semana, no solamente hice una meditación en el canal, sino, no sé si salió hoy o no, o sale mañana o sale hoy, hay un ejercicio que viene para poder hacer este trabajo desde lo constelar con el niño interior, se los recomiendo. ¿Un niño de 14 años ya puede hacer esta meditación? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, la herida, la quinta herida, que es la herida de la injusticia, va a impactar por completo mi percepción del mundo. Cuando veamos las personalidades y veamos las heridas en la estructura psíquica básica y por qué se construye esa personalidad, vamos a ver que van a haber por lo menos 3, bueno, en realidad 4 personalidades que tienen esta herida muy a flor de piel. Y tienen esta herida muy a flor de piel porque se sienten injustamente tratados, porque sienten que no están siendo vistos de manera adecuada. Por supuesto que la herida de la injusticia se refiere a la experiencia de haber tenido cuidadores fríos y autoritarios. Se me ocurre, tenemos 7 hermanos como yo, y entonces alguno hace algo malo y papá viene y los castiga a todos. Esa es una herida de injusticia. La sensación de no entender por qué papá vengo y lo abrazo y no me puede abrazar. La sensación de no entender por qué la presión que papá tiene en el trabajo hace que venga y se siente a cenar con su ceño fruncido y callado, sin hablar conmigo. La sensación de recibir esta retroalimentación de que no fui bienvenida como mujer porque papá quería un varón y entonces no me siento bien recibida, no siento que tengo un lugar, no me siento contenida, sostenida, apoyada. Ninguna de esas cosas las experimento en mi vida y por el contrario, esas situaciones hacen que en mi existencia el mundo sea un lugar bastante inseguro. La meditación es diferente a la que Cata me dio ayer en la noche. No sabría. Ah, Vane, no es diferente. O sea, hay una meditación que vamos a hacer hoy, ahora aquí. Y hay una meditación que hicimos en el taller presencial del sábado. Entonces van a ser diferentes porque están hechas de diferente manera y en diferente momento. Pero básicamente van a tener la misma intención. Esta herida nos puede llevar a desarrollar patrones muy interesantes. Un total y absoluto miedo a perder el control y entonces me hace una persona absolutamente rígida, controlados a toda costa. Tenemos que obligarnos a que todo nos salga bien, a que todo sea correcto, a que todo sea perfecto. Una dureza, una distimia, una distancia emocional. Todos los militares tienen esta herida a flor de piel. Podemos exigirle demasiado a nuestro cuerpo. Nunca evidenciamos cuando estamos sufriendo, que nos sentimos mal. Estar cansados de tener dificultades emocionales, de sufrir como si fuera que esto es algo por lo que tenemos que pasar. Querer mostrarle al mundo que siempre estamos bien y por supuesto la búsqueda del poder y el logro. Trump es una persona que tiene la herida de la injusticia afuera, muy a flor de piel, por eso es tan motivador de la diferenciación, del racismo,
¿Por qué? ¿Por qué yo voy a creer que los demás son diferentes a mí? Porque yo me quiero sentir superior. Porque creo que nunca voy a ser tratado justamente y por eso veo enemigos en todas partes. Cuando yo no recibí reconocimiento o afecto cuando logré algo, voy a mantener la tendencia a querer seguir esperando ese reconocimiento y a tener siempre unas expectativas supremamente altas de nosotros mismos. Si corrí un maratón de, no sé, de 20 kilómetros, tengo que correr un doble maratón. Si hice ejercicios una hora, ahora voy a hacer hora y media. Si hice tal cosa, ahora voy a hacer algo mejor. Porque la herida de la injusticia se une a la herida de la humillación y de la traición y van generando como un motor que va dictando mi vida. Ahora, imagínense que somos estos niños que crecimos en estas condiciones. Y de adultos, mi esposo, mi esposa, decide andar con otra persona. Ustedes se imaginan la herida de de la injusticia, de la humillación y de la traición, cómo saltan a flor de piel y entonces comienzo a sentirme desproporcionadamente fuera de mí. ¿Qué pasa si de pronto se hace un recorte de personal y soy despedido? ¿Qué pasa si de pronto, como el COVID, hace que se muera un familiar y me siento tratado injustamente porque el tipo de la par, aquel que no sirve para nada, que era un delincuente o que era un adicto, ni siquiera se le pegó el COVID? Entonces esto va a teñir todas las partes de nuestra vida. Y por eso sanar estas heridas nos va permitiendo ir teniendo paz y serenidad, pero además nos va a ir haciendo sentirnos merecedores, merecedores del bienestar, merecedores de la paz, merecedores del placer, merecedores de que el otro me dé afecto, me dé atención, me dé cuidado. Yo voy a poder dar, pero además voy a poder recibir. Estas heridas, por supuesto, van a tener que ver con las etapas del desarrollo que vimos el año pasado. Yo nunca doy un taller igual a otro, nunca. Siempre doy diferentes versiones de las cosas. La herida de abandono va a hablar mucho de la primera etapa que hablamos el año pasado, de yo soy tú, que se da de los 0 a los 9 meses. La herida del, no, la herida del rechazo, no, la herida del abandono se va a dar en esta etapa, la herida del rechazo se va a dar en la etapa cuando se dan de los 9 meses a los primeros años de vida. Se va a dar, ¿por qué? Porque aquí hay mucho temor a ser autónomo, me genera mucha vergüenza, hay un nacimiento psicológico aquí. ¿Por qué? Porque es un nacimiento psicológico, porque yo me independizo, me agarro de los barrotes de la cuna para pararme, comienzo a controlar mis esfínteres. Entonces aquí hay una herida muy importante que puede ser perfectamente la herida de humillación también. La etapa 3 de yo soy alguien, donde se da mi primera identidad, que va de los 3 a los 6 años. La edad escolar, aquí se genera una etapa de mucha culpa y miedo. Hay un gran poder de imaginación y se genera la independencia. Por eso la herida de injusticia aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque si no son reconocidas mis logros, si no son reconocidos aquellas cosas que hago bien, lo que va a terminar pasando es que sencillamente voy a sentir que el mundo es un lugar inseguro. La cuarta etapa de yo soy capaz, que es ya durante la pubertad, aquí hay una cuestión de inferioridad. Acuérdense que en la pubertad yo busco saber quién soy, busco saber qué es lo que me sucede. Por eso aquí la pérdida de confianza, el miedo al mundo, o sea, la herida de la traición, se vuelve muy fuerte y muy importante. Y la última etapa, que es de los 13 a los 26, ahora está hasta los 35, se van a dar alternativamente todas las heridas
Si durante los primeros años apenas fueron heridas muy sutiles, aquí podrían hacerse más profundas, porque aquí comienzo a relacionarme con los otros, aquí comienzo a tener relación con el estudio, con el trabajo. Aquí los otros ya no son mis cuidadores, son los otros los que pueden venir y abrir mi herida y echarme limón con sal y yo volver a sentir aquel dolor si no me he hecho cargo de mí mismo. Esta es la razón por la cual sanar nuestras heridas se vuelve fundamental. Vamos a hacer la meditación, pero antes de eso vamos a leer algunas de las intervenciones que la gente ha tenido. Mi papá siempre prefirió a sus hijos hombres. Bueno, María, imagínese lo que eso puede haber sentido para usted. Esto puede ser la herida de la injusticia, de la humillación y de la traición juntas. Joana, hola Marieta, mi madre me castigaba por culpa de mi hermano. Él se portaba mal y mi madre nos castigaba juntos. Decía que a ninguno nos creía. Bueno, aquí está la de la injusticia y la de la traición. Porque resulta que aquí lo que estamos generando, Doris, Joana, es que no estamos los padres, que son los que en los que deberíamos confiar, ya no son confiables para nosotros, porque no nos escuchan y no nos ven. Entonces, la herida de injusticia y de traición es importante, pero la herida de humillación también. Doris, mi hija lloraba mucho y me desesperaba, y yo le pegaba todo el tiempo. Le pido me perdone y ella dice que sí, pero por más que trato, no tenemos una buena relación y eso me duele mucho. Vamos a ver, Doris. Es muy interesante porque si usted se da cuenta, todas las intervenciones han sido lo que otros me hacían. Usted está teniendo la valentía de reconocer, como yo, que no fuimos padres perfectos, que queriendo hacerlo mejor, y además seguramente usted se desesperaba por sus propias heridas. ¿Qué puedo hacer? Yo que usted llegaba y le contaba a su hija sobre sus descubrimientos. Le contaba que usted descubre estas situaciones y descubre por dónde usted pasó y por qué usted también esto se volcó sobre ella, sin pedirle disculpas una vez más, diciéndole, yo sé que vos sabés que yo intenté hacerlo mejor, porque ya usted se ha disculpado suficiente. Pero quiero decirte que ahora me queda claro que la que tiene que sanar esto sos vos, no lo puedo sanar por vos. Entonces esto va a ser importante. Buenas noches, Marieta. Mi hijo nació con 8 meses de gestación y lo dejaron por horas en una cuna con una incubadora. Puede ser que sienta abandono. Gracias por todo. No solamente puede ser. Acuérdese que estas dos heridas, el abandono y el rechazo, están en todos nosotros y sin ninguna distinción, indistintamente están en todos nosotros. Entonces, al estar en todos nosotros, en un niño que además tuvo una razón material porque fue distanciado, claro que está ahí la herida y usted puede comenzar sanando si es un niño todavía, diciéndole lo mucho que lo ama, lo importante que es para usted, dándole, o sea, todo aquello que le fue quitado, dándoselo ahora si es un niño. Si ya es un adulto, hablándole del taller y pasándole la grabación. María Calvo. Hola Marieta, ¿el Parkinson es una de las heridas? Por supuesto que sí. Las heridas son la base, son el papel tapiz. La repetición de estas heridas durante toda nuestra adultez y nuestro crecimiento hacen que se generen, se endurezcan algunas conexiones neuronales y que este desafío emocional se termine convirtiendo en una desarmonía en el cuerpo para todas aquellas personas que de adultos tienen enfermedades. Gracias, Marieta, soy hija de un padre alcohólico y agresor. Me casé con un hombre que también fue alcohólico y agresor. Terminó en divorcio. ¿Por qué repetí el patrón de niña? Porque era lo único que conocías. María, porque evidentemente de niña tu primer amor fue hacia un alcohólico y aprendiste a tener esta herida de injusticia y humillación tan fuerte que genera tanto dolor y tanta inestabilidad.
y tanto miedo, genera tanto miedo porque yo me paro en la puerta y no sé si mi padre va a llegar o no va a llegar, si lo van a matar, si va a quedar en un caño, si va a morir en la calle, y todo eso al niño le genera mucho dolor. Pero aunque le haya generado dolor, conoció el amor de esa manera. Entonces, en nuestra locurita, volvemos a establecer relaciones con parecidos para ver si esta vez sí logramos que ese hombre deje de tomar, que ese hombre deje de ser agresivo. Y por supuesto eso no pasa porque el otro va a dejar de tomar cuando él quiera, no cuando yo quiera. Maestra Marieta, ¿qué y cómo se debe decir a una niña de 3 años que su padre la abandonó desde que su mamá tenía 2 meses de embarazo? No se le debe decir. No está preparada, tiene 3 años. Cuando entre al kinder, que es cuando va a hacer comparaciones y va a venir un día y va a decir, ¿por qué papá no está? Lo único que se le va a decir es, porque papá tuvo que irse. Más adelante va a preguntar por qué tuvo que irse y va a decir, le van a decir porque se sintió muy confundido, muy dolido, muy maltratado y no quería maltratar ni ofenderte. Y por eso se fue, porque no sabía qué hacer con ser padre. Cuando sea un adolescente se le va a decir, efectivamente, él abandonó a la familia, no abandonó a tu madre, porque si abandonó a tu madre es un tema de la madre, no del hijo. Abandonó a la familia porque sentía que no tenía capacidad para ser un buen padre. No es necesario decirle absolutamente nada más. Me gustaría saber por qué mis hermanos y yo no tenemos una pareja. Somos 4 mujeres hijas y ninguna hemos tenido una relación duradera. ¿Es herida o patrón? Es ambas cosas. Cuando se repite tanto es un patrón ancestral sistémico que hay que limpiar. Es un patrón que está en la estructura de nuestro cerebro porque gracias a una herida de humillación o de traición, hemos generado una lealtad para seguir repitiendo un patrón y no tener que exponernos a que no nos amen o que nos hagan daño con el amor. Mis padres no cumplían lo que prometían. Yo quería hablar u opinar y siempre me decían que me callara y me hacían sentir muy mal. Por supuesto, Alfredo, esto lo pone a usted a trabajar, con darse una voz, con tener derecho a decir las cosas que quiere y cómo las quiere. Las heridas me han hecho perfeccionista, autosuficiente, a tal punto que aún no logro llorar la pérdida de mi madre hace 2 años y de padre hace unos meses. No puedo desahogarme y lo necesito, me frustra. Por supuesto, Silvana, es necesario que usted se permita este desahogo. Yo le voy a recomendar que se pare con una pared detrás y se dé pequeños golpecitos y diga, yo tengo padres, yo tengo padres, yo tengo padres. Y eso le va a ayudar a abrir su corazón posterior y a poder llorar. También colocarse aceite esencial en el medio del pecho le va a ayudar. Sos tan hermosa, muchas gracias, genera que me alegres el alma, muchas gracias, de verdad, Silvana, muchas gracias. Gracias, un abrazo, por fin te veo en vivo, un saludo, me encanta tu programa, muchas gracias. Quiero decirles a todos los que lo han agradecido, a todos aquellos que de una u otra manera participan en el canal, que verdaderamente para mí es muy importante no solo su participación, sino sus comentarios, sus suscripciones. ¿Por qué? Porque es importante que hagamos esta cadena cada vez más fuerte. Imagínense que somos partes de la unidad y somos como un virus pero en positivo. Si vamos contaminando toda la red de amor, paz y serenidad, es mucho más el poder que tenemos y mucho más lo que podemos generar. Vamos a detenernos donde estamos y a cerrar nuestros ojos. Permítanme buscar mi teléfono para poder grabar la meditación. Mi teléfono estaría por ahí. Sí. Está ahí arriba. Ah, no, pues está. Gracias. Muy bien. Van a respirar profundo.
Y van a volver a respirar profundo, trayendo su energía a su centro. Este es un momento para que detenga todos sus pensamientos y para eso va a cerrar sus ojos, va a cerrar sus párpados, cerrados, sellados, pegados, manteniendo sus párpados cerrados, va a girar sus ojos hacia atrás, como si fuera a ver la raíz de su pelo o sus cejas. Estando en ese estado, va a respirar profundamente. Y vas a imaginar frente a vos una escalera de 10 gradas descendentes. Cada grada va a llevarte a un nivel más profundo dentro tuyo. Vas a ir dentro tuyo y vas a bajar la primera grada. 9, 8. Vas en busca de tu verdadera esencia. 7, 6. El sistema nervioso central y periférico se afloja y se relaja. 5. El sistema muscular se afloja y además ejerces tu poder, tu voz de decirte: quiero estar relajado, quiero que mis músculos se aflojen y se relajen. 4, 3. Revisas que tus ojos estén hacia atrás, llevando tu cerebro a las ondas alfa. 2 y 1. Una puerta roja aparece frente a vos. Vas a empujar esta puerta roja y va a aparecer un jardín espectacular, maravilloso. A mano derecha vas a ver un gran bosque con árboles muy altos, con troncos muy gruesos, con ramas muy largas. Las ramas de los árboles van a cruzarse entre sí, generando una glorieta por donde podemos pasar estando en el bosque. A mano izquierda hay una calle que tiene flores a los lados de la calle y son flores blancas, amarillas, rosadas, lilas, moradas. Tienen todas estas flores un olor exquisito que logra llegar hasta la nariz de cada uno de nosotros. En medio de estos dos lugares hay una explanada cubierta de un zacate verde maduro, hermosísimo. Se pueden ver las gotitas de rocío sobre el zacate y el sol, como al pegar, se descompone en múltiples colores. Naturalmente, te vas a sentir atraído por caminar por este zacate. Vas a ir caminando y vas a ir viendo este lugar tan maravilloso. Vas a escuchar el canto de los pajaritos. Vas a poder ver algunos nidos en los árboles. Vas a poder sentir y oler las flores. Y al fondo, a la izquierda, vas a encontrar una banca. Es una banca azul muy cómoda. Vas a caminar hasta donde está y te vas a sentar cómodamente en ella. Siempre sostenés tus ojos viendo hacia atrás. Y estando en este estado, vas a generar y a atraer a tu mente un limón ácido partido a la mitad. Podés ver el color de la cáscara del limón, el grosor de los gajos del limón ácido, la telita blanca que recubre cada uno de los gajos del limón, el olor que penetra por la nariz y la respuesta en las papilas gustativas y en las glándulas salivales, generando más saliva que lo normal. Comenzás a darte cuenta la respuesta que está generando en tu propia boca y tu propia garganta el poner estas imágenes y escuchar las palabras que estoy diciendo.
si yo he podido generar esta reacción en el cuerpo de cada uno de ustedes. Imaginen el poder que tienen ustedes con su propio autodiálogo y sus propias imágenes. Es por eso que vamos a pedirle a tu inconsciente que vaya hacia atrás, a la búsqueda de tu esencia, y a la cuenta de 5 vas a ir hacia atrás y vas a ser más joven y más ligero, 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 y vas a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y te vas a ver más joven, más pequeño, más joven, más pequeño, más joven, más pequeño, y vas a ir más hacia atrás, mucho más hacia atrás, a un espacio y tiempo donde no tenías cuerpo, donde estaba tu verdadera esencia, a ese espacio en el universo abierto, donde no te habías manifestado aún, no habías entrado en este plano. Eras esa esencia maravillosa que formaba parte de la divinidad. Vas a ir a ese instante. Todo vos y toda vos tiene recuerdos de ese momento. Y vas a dejar que esa sensación de esencia, de plenitud, de totalidad, sintonice con vos. Y estás sintonizando con el ser. Ahora que estás sintonizando con el ser, con tu propia esencia, vas a ver lo que verdaderamente te afecta. Si es la necesidad de que alguien te contenga, si es la sensación de no rechazarte más, si es la sensación de sentirte suficientemente importante, reconocido, validado, si es la sensación de éxito que te va a decir que sí vales, si por otro lado es la sensación de tener confianza y certeza de que no vas a ser traicionado ni siquiera por vos, si es la sensación de injusticia, de haber sido tratado injustamente, estás descubriendo tus verdaderas necesidades. Posteriormente, cuando terminemos la meditación, vas a hacer una lista de esas necesidades, y al hacer una lista de esas necesidades, después vas a trabajar solamente con ellas individualmente. Estás reconociendo la influencia que el pasado tuvo en tu presente. Y hoy sabes que el poder que tiene el pasado se lo diste vos. Vos interpretaste, comparaste las experiencias que tenías con marcos de referencia que otros habían dicho que eran de determinada manera. Estás enfrentando con aceptación todas tus heridas, la forma que cogieron estas heridas en tu vida, la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia. Vas a reconocer poco a poco las veces que te has sentido abandonado, y también vas a reconocer cómo ese aparente abandono que otro hizo sobre vos en realidad tiene importancia, porque te sentiste abandonado cuando estabas en el vientre de tu madre. Vas a sentir cómo ese niño sintió ese abandono, y vas a nada más por ahorita tomar en cuenta esta sensación. También vas a ver recientemente aquellos que te han rechazado, la pareja, los hijos, el amante, y vas a darte cuenta cómo ese dolor no tiene que ver con esa persona, aunque se vea en esa persona. Tiene que ver con tu primera infancia, cuando apenas acababas de llegar a este plano y sentiste que de una u otra manera
aquella vez que no te pusieron atención, que te dejaron llorar, aquella noche que lloraste hasta el cansancio y te dormiste de llorar, sentiste que te habían abandonado. Vas a aceptar ese miedo, esa herida, con aceptación y amor. También vas a reconocer las veces que te han humillado, no solo tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, sino tus amigos. Y vas a ver cómo ese niño y esa niña se sintieron no reconocidos, no validados, y cómo eso te ha convertido hoy en un adulto que quiere ser reconocido por su jefe, por su amante, por su pareja, por sus padres, por sus hijos. Vas a reconocer en estas acciones de este adulto a ese niño herido, ahí dentro tuyo aún. También vas a reconocer todos los momentos en que fuiste tratado injustamente y que has sido tratado según vos injustamente. Tenés claro que esto no tiene que ver con aquellos que hoy te lo reflejan. Tiene que ver con experiencias en tu infancia que te hicieron sentir injustamente tratado. También vas a darle un lugar a ese niño. Y por último, vas a darle un lugar a ese niño que fue traicionado. Este que fue traicionado, que fue dolido, que fue mancillado aquello que había dicho como un secreto, aquello que había contado en la intimidad, aquello que había hablado en la intimidad y aquella intimidad que fue traicionada. También sabes que eso no tiene que ver con los personajes que hoy están en tu vida. Tiene que ver con tu niñez y con el niño que herido aún viaja dentro tuyo. Vas a respirar profundo y reconociendo a ese niño y dándole un lugar en tu corazón, vas a colocarte en tu esencia. Vas a acoclillarte y a ver a ese niño herido frente a vos. Vas a decirle nunca más, nadie te va a rechazar, porque yo hoy me estoy haciendo cargo de ti. Hoy yo comienzo a estar a cargo y hoy todas tus necesidades yo las voy a llenar y a satisfacer. He sido un adulto que te llevaba dentro y no sabía. Por eso hoy te veo lejos de mí, fuera de mí, solo para decirte que eres bienvenido dentro de mí. Porque te voy a cuidar, a atender y a todas tus necesidades llenar, porque te amo y sé que sos la base de mi vida. Vas a tomar a ese niño y lo vas a abrazar. Vas a sentir su respiración en tu pecho y poco a poco vas a ver cómo ese niño se suelta de tus brazos, flota sobre tu cabeza y entra en tu cuerpo, llenando todo tu cuerpo. Lo podés ver a través de tu cuerpo como si fueras un vehículo vacío y transparente. Poco a poco vas a ver llegar a otro niño o otra niña. Viendo a ese niño o a esa niña, vas a hablarle sobre el abandono. Vas a decirle, si es que supiste que te separaron de tu madre, o que tu madre murió o tu padre se fue, que ese abandono, que esos niños heridos hicieron de vos, era precisamente porque tenían esos niños heridos. Pero que eso no tenía que ver con tu valor, ni con tu capacidad, ni con el amor que yo tengo para entregarte. Vas a ver a ese niño o a esa niña y vas a decirle que los amás, que amás en ellos todo lo perfecto que hay, porque todo es perfecto. También vas a decirle que nunca más va a ser abandonado,
porque la única posibilidad de abandono ahora va a ser la misma que la del rechazo. Solo si yo te rechazara o te abandonara, podría volver a activar esta herida, y eso no va a pasar nunca más, porque ahora sé que tú y yo somos uno solo. Volvés a tomar a ese niño o a esa niña en brazos, podés sentir y ver su respiración y sentir ese cuerpo que es el que identifica el abandono y el rechazo. Respirando profundo, vas a decirle a ese niño o a esa niña que le amas profundamente, que es un momento maravilloso y mágico y que ahora vas a integrarte dentro de mi cuerpo. Una vez más, vas a ver flotar esta niña o este niño sobre tu cabeza y como si fueras una botella vacía y abierta, va a entrar en tu cuerpo teniendo dentro tuyo estas dos versiones de vos mismo. Respiras profundo y siempre dentro de la esencia del ser de la totalidad vas a ver la encarnación de ese niño que se sintió humillado, que se sintió burlado, que se sintió insuficiente. Una vez más, vas a bajarte para hablarle viéndolo a los ojos y diciéndole: yo estoy orgulloso de quién sos. Estoy maravillada de saber que sos yo mismo en mi pasado. Me siento orgulloso y admiro tu capacidad de recuperación. Cómo a pesar de haberte sentido así, has tenido logros y experiencias maravillosas. Me has proveído de amor, de alegría, de bienestar. Por eso quiero volverte a prometer que nunca voy a estar lejos de ti, que sos perfecto como sos y que no tenés que hacer nada diferente para que yo te ame y te quiera. Te amo y te quiero, pequeño niño o niña, como sos. Vas a abrazar a ese niño o a esa niña, va a flotar sobre tu cabeza y vas a ver cómo entra en vos este niño o esta niña. Respirás profundo y vas a ver frente a vos otro niño o otra niña. Este niño y esta niña pueden ser más pequeños, estar más alegres, estar más joviales o por el contrario llorar más. Ahora este niño se sintió solo, se sintió dejado, se sintió traicionado porque fueron contados sus secretos, fue mostrado su cuerpo, fue mostrada su intimidad. Ahora en este momento, viendo a esa niña que se siente en un lugar tan inseguro, vas a traerla frente a tu cuerpo y vas a decirle: quiero que sepas que esta es mi casa, este es mi trabajo y este soy yo. Sin saber de ti y sin haberte dado un lugar, logré todo esto. Ahora todo esto está a tu servicio, porque yo voy a cuidarte y atenderte y estar a cargo. Mi orgullo y mi satisfacción de saber quién sos hace que te diga que podés confiar completamente en mí de manera indiscriminada. Estoy aquí para cuidarte y atender tus necesidades por encima de las de nadie más. Estoy aquí para darte amor de manera permanente por encima de la de nadie más. Estoy aquí para nutrirte, para cuidarte, para atenderte, para amarte, para generar experiencias agradables, placenteras, llenas de afecto y amor para ti. Sos el hombre o la mujer perfectos para mí. Y vas a abrazar a ese niño y suavemente ese niño también se va a soltar de tus brazos, va a flotar sobre tu cabeza y va a entrar en tu cuerpo.
estos 4 niños que están dentro tuyo. Al volverte a ver hacia abajo, podés verlos dentro tuyo. Ahora son tu compañía. Nunca más vas a estar sola, nunca más. Vas a respirar profundo y vas a ver este último niño venir. Es esta herida de la injusticia. Te has sentido injustamente tratado muchas veces. Muchas veces te has sentido de manera diferenciada al recibir el trato de tus padres, de Dios, de tu jefe. Pero te das cuenta que ese es el reflejo del sentimiento que tenés hacia vos mismo, porque te has sentido tratado injustamente. Y si te has sentido tratado injustamente es que te crees merecedor de esa injusticia. Si no, no habrías podido recibir o darle un lugar a esa injusticia. Ahora vas a decirle a ese niño, ya no tienes nada que temer. Nadie puede hacerte daño porque yo soy tu protección. Nadie puede aprovecharse de vos porque yo soy quien te cuida. Nadie te va a maltratar porque yo voy a completarte. Vas a sentirte constantemente acompañado y unido. Vas a ser uno con el ser. Y suavemente abrazas a este niño o niña y ves flotar sobre tu cabeza a este niño o niña y ves cómo entra en tu cuerpo, llenando todo el espacio de tu cuerpo con completud, con abundancia, con serenidad y con paz. Respiras profundo y ves tu esencia y le vas a decir a estos 5 niños que están dentro tuyo que ahora entendés por qué has tenido miedo, por qué has tenido dudas, por qué no has logrado tener un trabajo o una pareja, por qué no has podido administrar bien tu dinero, por qué no has podido cuidarte y atenderte, o por qué sos tan rígido y controlador, y por qué no podés disfrutar del placer. Suavemente vas a colocar una mano frente a tu cara como si fuera un espejo, y viéndote en ese espejo, como estás ahora mismo, vas a decirte, ahora entiendo por qué te has convertido en quien sos. Pero quiero que sepas que ya yo no soy ese, ya no soy ese, ya no soy ese, ya no soy ese porque ya no soy un niño, ya no soy ese porque ahora sé que puedo cuidar de mí, ya no soy ese porque ahora me comprendo y me entiendo, ya no soy ese porque ahora estoy a cargo. Y suavemente van a sacudir ambas manos, como limpiando todas esas imágenes que quedaban en el pasado. Van a respirar profundo y van a ver esos niños dentro de ustedes y suavemente van a ir sonriendo, trayendo a su mente el amor, la suavidad, el acompañamiento que pocas veces han sentido, pero que ahora pueden emular, porque ahora están completos, sellados. Nada de las heridas puede hacerles daño porque nada afuera puede cambiar la perspectiva que ustedes están construyendo de ustedes mismos. Estando en esta sensación de solidez, van a visualizar una vez más la puerta roja. Van a empujar esa puerta roja y van a encontrar este jardín espectacular y maravilloso. En el centro del jardín hay una escalera con 5 gradas. Cada grada va a llevarte a un lugar. Con mayor conciencia vas a estar más despierto y más tranquilo. Si haces esta meditación en la noche, va a llevarte a un sueño profundo a partir de aquí. Si haces esta meditación durante el día, vas a llenarte de creatividad, de energía y de vitalidad. Y a la cuenta de 1
Subir la primera grada en estas gradas ascendentes. 2. Estás más tranquila, más tranquilo, más relajado y más en paz. 3. Estás a cargo, despierto aquí y ahora. 4. Estás consciente de dónde estás. 5. Estás consciente y claro. Has hecho un gran trabajo y te felicitas por esta oportunidad que te estás dando. Respiras profundo, respiras profundo y respiras profundo por tercera vez y abrir tus ojos cuando desees. Vas a respirar, a estar en paz. Y aquí la meditación va a quedar para ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por ser estos seres tan maravillosos y espectaculares que han confiado, que han sacado de su tiempo para estar cada día mejor, para construir esta red, este canal que estamos construyendo, para compartir toda esta información y multiplicar a las personas que bendicen. Les agradezco muchísimo y a cada uno de ustedes, de verdad, tiene un lugar en mi corazón y les bendigo desde mi corazón para que estas bendiciones lleguen a ustedes, sientan mi gratitud y mi amor y hagamos de esto un movimiento expansivo de serenidad y paz. Muchas gracias, que estén muy bien y espero que hayan disfrutado de este taller. Muchas gracias.